Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está María? ¿Cómo está Marta? Bien- Buenas tardes. Bienvenidas a la clase para Buenas terminar, tardes. para terminar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, esta mañana quedamos en que debíamos, para una mejora de nuestras vidas, hacer unos pasos que facilitan la asertividad, ¿cierto? Entonces teníamos que identificar cada paso. Entonces, ¿de qué estilo de comunicación soy o tengo? ¿Cierto? Identificar también, hacer una valoración más bien de nosotros mismos para identificar los valores, las cualidades. Otra es identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo, es decir, en qué parte de mi vida debo implementar la asertividad, ¿cierto? Y describir las situaciones problemáticas, analizarlas. ¿Mm? Dice que analizar las situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo intervenir en esa escena. Entonces, esta mañana lo hicimos, miramos, analizamos y llegamos a una conclusión tal vez de que debíamos hacer algunos cambios en nuestra vida y ese era el objetivo, ¿cierto? Leslie, buenas tardes, bienvenida a la clase. Entonces, en ese orden de ideas, pudimos hacer el ejercicio y llegar a una conclusión, cada una según su vida, según sus vivencias, según sus desafíos. Ahora hay una recomendación o unas recomendaciones, ¿sí? Que nos dice que escribir un guión para el cambio de conducta. Dice que es un plan escrito para afrontar la conducta de forma asertiva. Entonces se debe escribir como, hola, ¿cómo está Leslie? Bienvenida. Bueno, se dice que es un guión o es un párrafo donde tú escribas lo que tú deseas hacer, los cambios que debes hacer, ¿sí? Para poder afrontar la conducta de forma asertiva, es decir, lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, qué necesitas hacer, qué ajustes necesitas hacer en tu vida para lograr la asertividad y lograr salir adelante. Luego dice que aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. Y eso sí que hay que hacerlo porque a veces no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de manipulación. A veces nos amenazan, otras veces nos miran mal, nos contestan terriblemente, tal vez ni siquiera recibimos una palabra de ánimo o tal vez ni siquiera nos saludan cuando a veces son nuestros hijos, el esposo, la esposa o tal vez los padres o un amigo, bueno, depende de dónde venga, ¿sí? Pero igual debemos aprender a identificar y evitar esas manipulaciones de los demás, sea de quien sea, ¿sí? A veces suceden también en el grupo de trabajo, hay personas que me ven de una forma incorrecta y entonces me hacen cosas o tal vez cómo manipulan las situaciones para que yo eh, esté en una condición adversa, pero todo es por eso, porque no tengo una comunicación asertiva y las personas se dan cuenta y manipulan toda esta parte, ¿sí? Entonces dice, de forma consciente o inconsciente a veces utilizan estratagemas para manipular, haciéndote sentir culpable, evadiéndose de la conversación, no le ponen cuidado a uno, eh, le hacen sentir culpable a uno y entonces en ese orden de ideas uno, como uno se siente culpable, accede a algunos caprichos o algunas normas de la casa hablando de la casa, pero también podemos hablar del trabajo, ¿cierto? Del círculo social en el que estoy. Entonces, todo esto sucede por digamos, la falta de asertividad en la comunicación que yo tengo. Dice, admitamos nuestros errores y equivocaciones y dice que seremos más estimados y queridos en ese orden de ideas. Bueno, entonces vamos a pasar a un tema que
que es muy especial. También ya lo hemos hablado esta semana un poco acerca de ellos, que son los PQR, ¿sí? Los PQRs. Los PQRs y el manejo de la información. ¿Mm? Entonces, ay. ¿Qué son los PQRs? Yo ya les había dicho que es una herramienta que les sirve a la empresa para ponerlas en manos de los consumidores o de los clientes para que ellos usen esa herramienta a favor de ellos, pero también a favor de la empresa, porque eso hace que la empresa mejore, ¿sí? Hace que la empresa se dé cuenta de los errores que tiene y los pueda mejorar. Entonces vamos a mirar qué son quejas y reclamos en ese orden de ideas. Entonces, por favor, las quejas y los reclamos es el sistema de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos en un servicio implementado por la Presidencia de la República para recibir comunicación de parte de los ciudadanos en cumplimiento del decreto 2693 del 21 de diciembre del 2012, del 2012, de gobierno en línea y reglamentado mediante resolución 3046 del 2012, por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de la petición, ¿cierto? Ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Entonces vemos que también es un derecho que la ley colombiana ha establecido para los usuarios o clientes de las diferentes empresas. ¿Mm? El que se puedan manifestar, el que puedan quejarse, ¿sí? Entonces las sugerencias, quejas y reclamos. Entonces aquí vamos a ver el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Para qué sirve esta herramienta? Entonces, está bien si Marta me puedes ayudar a leer esa diapositiva. Sí, señora. Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, PQRs. El sistema de petición, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo que nos permite visualizar lo que sucede en nuestros teatros, conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros clientes para fortalecer su atención y servicio. Muy bien. Entonces, es un sistema, es una herramienta, ¿cierto? Que está dispuesto para, para los clientes de parte de las empresas, también de parte del gobierno. Hay una central de PQRs donde los usuarios pueden irse a quejar o pueden pasar las sugerencias, ¿sí? Y allí, pues simplemente esto le sirve a la empresa o a la entidad para darse cuenta de la situación en que están, es decir, para darse en cuenta que están cometiendo errores y ponerlos en mejora. ¿Mm? Entonces aquí está, ¿qué es petición? ¿Qué es queja? ¿Y qué es reclamo? Por favor, Leslie, ¿me ayudas a leer qué es petición? Y María, ¿qué es queja? Y Marta, ¿qué es reclamo? ¿Mm? Petición es una actuación por medio de la cual el usuario de manera respetuosa solicita a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio. Muy bien, entonces la petición es como su nombre lo indica, ¿cierto? Es una solicitud que se hace de parte del cliente de forma respetuosa, ¿cierto? ¿A quién hace esa petición? Obviamente a la empresa. ¿Mm? ¿Para qué? Para que le presten atención y le den manejo y solución a su petición. Y sobre todo que le den una respuesta, si sí se puede, si no se puede, por qué, ¿sí? ¿Qué es una queja? Queja: es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación del servicio
visita a un teatro. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, la queja, digamos que es eso, es la forma de manifestar la inconformidad de un cliente, ¿sí? Es la forma de manifestar la inconformidad que siente el cliente ante alguna situación dentro de la empresa, dentro del proceso de servicio o atención al cliente. Entonces él escribe o verbalmente hace esa queja a la empresa o entidad para que sea solucionada, ¿sí? Y que él cuando quiera volver a usar su producto o entrar a la empresa, ya no esté la situación adversa que a él no le gusta ver. ¿Mm? El reclamo, por favor. Reclamo. Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario con el objetivo de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos. Muy bien. Entonces, el reclamo es eso, es un reclamo con objetivo, ¿cierto? Es una contrariedad que el cliente tiene y que pues tiene que manifestarlo. ¿Para qué? Pues para que la empresa lo revise, lo evalúe, ¿cierto? Y tome acción sobre la situación. Entonces, que lo pueda solucionar. ¿Mm? Entonces dice que la presentación de quejas y reclamos se puede hacer de forma escrita, de forma verbal, ¿cierto? De forma telefónica, de forma correo, a través de correo. ¿Mm? Esas son las formas que hay para poder pasar un PQR. Y aquí, como ustedes pueden ver, hay un ejemplo de un PQR. Un ejemplo. Entonces, los PQR son un documento, un acta, una carta, donde digamos que, qué raro acá, ya. Bueno, es una carta bien diseñada, con orden, con cuerpo, es decir, que es cuerpo, que tenga un encabezado, una fecha, cierto que esté dirigido a alguien, a un señor con el nombre o a una empresa. ¿Mm? Tiene algunos datos personales del cliente, si quiere incluirlos, los puede incluir. Y va el motivo de la queja o el reclamo. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que le aqueja a la persona? Y ahí debe estar esa, digamos, esa descripción. Y luego, pues obviamente va a relatar los hechos que hicieron que el cliente manifieste su inconformidad ante la compañía. ¿Mm? Entonces, ese es el documento que se debe llevar en un determinado momento. ¿De qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Por favor, Leslie, ¿me ayudas a leer? Esta petición se puede formular en forma escrita o verbal en las oficinas de atención al cliente de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Muy bien. Entonces dice que se puede formular en forma escrita o verbal. ¿Mm? En las oficinas de atención al cliente de los prestadores del servicio público. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde van a poner en acción o en solución lo que le esté sucediendo al usuario. ¿Mm? Entonces aquí hay un listado completo de las empresas con un mejor servicio en el mercado, ¿sí? Hablan de Bancolombia, hablan del Éxito, de la Vivienda, de Comcel, de Alpina, Carrefour, Coca-Cola, Avianca, Ecopetrol, pero no se crean que eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque además esta lista pues ya está desactualizada, hay que actualizarla y sobre todo pues
todas las empresas siempre van a tener un PQR, a no ser que sea siempre felicitaciones y entonces lo ponga en un lugar, digamos que en un estado alto en el mercado, ¿no? A nivel de PQRs, por causa de felicitaciones y no de quejas. ¿Mm? Manejo y uso de la información. ¿Qué pasa con la información? Resulta que nosotros como asesores o como vendedores tenemos acceso a una base de datos. ¿Esta base de datos de qué está compuesta? ¿Ustedes qué me dicen? ¿De qué está compuesta una base de datos? Nombre, cédula, dirección, algo así. Muy bien, Leslie, gracias. Exactamente. Una base de datos está compuesta de todos los datos personales de los usuarios. En ese orden de ideas, como su nombre lo indica, datos personales no se pueden manipular de una forma diferente a la que el usuario haya dado permiso o autorizado, ¿sí? Por eso es importante hacer un manejo de la información adecuado, respetar esa información y solamente darle eh, uso para lo que el usuario autorizó, si es para eh, facturación, si es para hacer contactos con él, bueno, para de pronto usarlo para algunos cursos o tal vez para dar una información adicional. Cada vez que salga una promoción podemos llamar al usuario. Es para lo que el usuario haya autorizado su información, nada más. No se le puede dar un uso diferente. Si el usuario no da permiso de manejar su información, se debe dejar quieta. Dice, el manejo de la información incluye la determinación de necesidades, capacidades y cobertura, ¿m? Al asociado a monitoreo y evaluación, asociados, el almacenamiento de datos, el análisis de datos y los sistemas para compartir la información. Entonces, aquí dice, ¿por qué es importante un buen manejo de la información? Resulta que en las empresas no solamente está la base de datos del cliente, también hay otras bases de datos o información que corresponde a qué, que corresponde a la empresa, no solamente al usuario o al cliente, sino a la empresa. Solamente le compete a la empresa, a nadie más, esa información. Tal vez sean datos muy importantes, ¿sí? Que no tiene por qué estar, digamos, en otras manos o estarse usando para situaciones diferentes o estarse transfiriendo de una manera inescrupulosa, sin permiso, a terceros. ¿No? Entonces, por favor, me ayudas a leer. Si estás ahí, Marta, me ayudas a leer esta diapositiva. Sí, señora. ¿Por qué es importante un buen manejo de la información? La información es un bien que se involucra en todos los niveles económicos, operativos e intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en la toma de decisiones y la solución de problemas, siendo una clave para el desarrollo legal, organizacional y financiero. Existen amenazas y vulnerabilidades tanto en el mundo físico como informático que ponen en peligro el uso de esta data. Por eso existen empresas especializadas en el manejo de información que sirven como una herramienta de protección y seguridad. Exactamente. Entonces, hay empresas que se encargan totalmente de la información de las empresas. ¿Para qué se encargan? ¿De qué se encargan? Pues de proteger esa información. Ellos son los que le dan el manejo adecuado, dejan sacar la información solamente para lo que dice las normas o los parámetros dentro de la compañía, ¿sí? Y ellos son los que están vigilantes a que la información sea usada de la forma correcta, sea la información de la empresa o sea la información de los usuarios.
información financiera, la que sea, información finalmente solamente que le corresponde a la empresa, al usuario, al cliente o algunas entidades bancarias y nada más, ¿sí? Entonces, debe estar cuidada debidamente. Dice cómo se gestiona de forma eficiente la información. Entonces, ¿de qué manera se puede gestionar la información de una forma correcta? María, ¿me puedes ayudar a leer? Hardware y software de almacenamiento. Si la organización cuenta con datos informáticos, es importante contar con un lugar para almacenar toda la información de forma segura ante cualquier accidente. En este aspecto es importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito, servidores y almacenaje adecuado, personal de IT, tecnología de la información entrenado y preparado, manual o política de seguridad de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Se debe seguir cierto tipo de reglas y procedimientos a la hora de manejar información. Es diferente manejar información médica o legal, información de medios audiovisuales, arquitectura o financiera. Cada modelo de negocio requiere protocolos distintos para su conservación y aseguramiento. Muy bien. Entonces, es, ¿cierto? La forma en que se debe usar la información. Dice que esta información debe contar con un lugar de almacenamiento y ese lugar de almacenamiento debe ser restringido. Solamente las personas autorizadas pueden tener acceso a esa información. Y en ese orden de ideas, pues ellas son las que le van a dar viabilidad a esta información dentro de la compañía. A través de muchos malos manejos de la información de una empresa, de bases de datos, que no le competen más sino a ella, a través de un mal manejo, tal vez algunos grupos al margen de la ley inescrupulosos se han acercado y han comprado dicha información. La han comprado, es decir, que han sobornado al personal encargado de cuidar dicha información. Este personal saca esa información, la vende, la entrega sin saber qué situaciones de ley puede acarrearle a la compañía o a los clientes o a los usuarios de dueños de dicha información, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber que la información se debe cuidar y no se puede estar transfiriendo ni mucho menos vendiendo o haciendo uso indebido de ella, ¿no? Dice que el personal de seguridad calificado, contar con personal calificado capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo es un plus que le permite a las organizaciones actuar. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las empresas encargadas de almacenamiento de datos cuidan la información, si hay una irregularidad, si hay alguna situación que esté pasando con la información y ellos son los encargados, ellos tienen la autorización de actuar bajo la ley de alguna manera, ¿sí? Entonces van a, digamos, aplicar la ley a las personas o a las entidades que estén manejando de una manera incorrecta la información. ¿Mm? Contar con un personal calificado capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo es un plus que le permite a las organizaciones actuar eficazmente para la solución de problemas. La responsabilidad en el tratamiento de los datos debe ser de todos los miembros de una organización. Se debe seguir los protocolos necesarios para una gestión eficiente de la información. Una de las mejores opciones siempre será el outsourcing de gestión documental. Empresas creadas específicamente para atender este sector de negocio. Entonces hay empresas especializadas
en darle trato a esa información. ¿Mm? Saben cómo actuar, cómo manejar la situación. Entonces hay tres palabras ahí, una que es confidencialidad, la otra es integridad y la tercera es disponibilidad. Entonces vamos a ver qué significa cada una de esas palabras. Y por favor, María, si me puedes ayudar con confidencialidad, Marta Lucía con integridad y Leslie, no veo la otra palabra, con, ¿cuál fue? Se me olvidó. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Creo que es disponibilidad. Entonces, confidencialidad, integridad y confidencialidad. Confidencialidad. En este caso se debe priorizar la información que se maneja dentro de una organización para así categorizar quién tiene autorización a esa data. Muy bien. Sigue, por favor. Integridad. Se debe tener un registro del estado de la información almacenada. Si ésta ha sido modificada de manera intencional o accidental, se debe hacer con la mayor rigurosidad posible, pues podría representar consecuencias tales como costos adicionales por errores, trabajo duplicado, malas tomas de decisiones, daños de imagen de la marca frente a clientes, sociedad, autoridades y socios. Entonces, por eso es importante poder restringir el uso de la información de una manera desmedida, ¿sí? Y por eso se la entregan a entidades o empresas, digamos que fuera de la empresa, que sean profesionales en ese manejo de datos, para que ellos le den el cuidado adecuado a la información. Entonces, acá está disponibilidad. Se deben cuidar aspectos como el acceso de forma ágil, segura e interactiva para que quienes requieran algún archivo o documento puedan hacer uso de este sin ningún problema. Eso está ¿verdad? Sí. Los riesgos y peligros están siempre latentes, pero eso se deben utilizar todos los mecanismos que ayudan a minimizar los riesgos. La seguridad es un sector que ha crecido de manera potencial debido a las necesidades del mercado. MDA Archivos SEA, por ejemplo, es una empresa dedicada por entero a la gestión documental que cuenta con el mejor talento humano capaz de desarrollar estrategias de prevención y trabajo en equipo. Lo más importante para cualquier organización debe ser generar una cultura de tranquilidad y confiabilidad en todos sus clientes. Muy bien, entonces vemos que, pues, hablemos en términos generales de la información de una empresa. Debe estar adecuadamente cuidada y sobre todo restringida de cualquier persona que quiera acceder a ella. Por eso cuando nosotros vamos a ir a una empresa donde se maneja información restringida, todo lo que hacen, digamos, el personal, la empresa exige es que no se entren a artefactos o herramientas tecnológicas, porque pues se puede grabar, se puede transferir la información, se puede tomar fotos, de alguna manera algo pasa con la información y entonces en lugar de pasar por esos desafíos que hace la empresa, restringe a sus colaboradores de que manejen herramientas tecnológicas dentro del lugar de trabajo para cuidar la información y lograr pues que todo esté debidamente organizado y cuidado según lo que se necesita hacer con la información de la empresa. ¿Mm? Entonces, esa era la información de esta parte. Vamos a mirar un video que se llaman los PQR. ¿Mm? Atención PQR.
Atención PQR, introducción. En las organizaciones es de gran incidencia el área del servicio al cliente, ya que es la encargada de apoyar el proceso de fidelización de los clientes, la implementación, estandarización, seguimiento y control a las PQR, las cuales son ejercicios primordiales del proceso, pues el cliente es el punto de partida como el activo más importante y el propósito de las labores de la organización. Se da una connotación relevante a la atención de las PQR, ya que en el uso de esta herramienta se da a conocer las manifestaciones, dudas e inquietudes que presentan los posibles clientes y los grupos de interés para la organización, buscando fortalecer el servicio y seguir construyendo camino para afianzarse y permanecer en el mercado. La implementación de un proceso de atención de PQR nace de la necesidad que tienen las organizaciones, tanto públicas como privadas, de atender las peticiones de los usuarios o clientes, darles trámites oportunos, esto en cumplimiento de la normativa para evitar sanciones. Las empresas, al realizar el proceso de atención de las PQR y con el objetivo de validar los grados de aceptación y de favorabilidad para con los clientes, debe también definir los indicadores que le permita valorar la eficiencia en la atención de las PQR. Bueno. Entonces, ¿alguna duda con los PQR? ¿Rs? Sugerencias. ¿O todo está claro? Está claro. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video que nos habla de las 13 técnicas de atención, ¿sí? De atención al cliente. Entonces, la escucha activa es importante con los clientes. Vamos a mirar este video. En este vídeo te vamos a enseñar ...13 técnicas de atención al cliente basadas en la escucha y en hacer preguntas para que la atención sea precisa, eficaz y consigas un cliente fiel. Empecemos. La primera técnica de la que te quiero hablar es la escucha con atención. Y aunque parece algo de sentido común, el sentido común muchas veces es el menor común de los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando vamos atacados, sobre todo cuando nosotros nos hacemos cargos de muchas partes de la gestión de la empresa y también de la atención al cliente, pues no tenemos tiempo para escuchar con atención y nos cuentan algo y nosotros interpretamos una cosa distinta y damos una solución distinta. Esto nos lleva a que estemos constantemente volviendo a tener que atender al cliente y el cliente no siente que le están escuchando. La segunda técnica en la que te quiero hablar es la escucha activa. No es una cuestión de que escuches con atención, sino que sea una escucha activa para que tú puedas destacar de esos elementos que te está diciendo dónde está el problema. Tú puedes escuchar con atención, pero el cliente puede estar contándote su vida, pero en realidad el quid de la cuestión, el punto donde hay que enfocarse, realmente no lo estás sacando el grano de la paja. Por lo tanto, tienes que tener una escucha activa donde tú puedas empezar a hacer preguntas, como vamos a ver en las técnicas de preguntas abiertas y en las técnicas de preguntas cerradas y enfocadas, y de esa manera, escuchando activamente y luego pasando a hacer una serie de preguntas, sí puedes darte cuenta realmente qué es lo que el cliente está tratando de hacer. Un pequeño tip: el cliente casi siempre está tratando de hacer cosas funcionales, pero tiene un componente emocional muy elevado. Luego, por eso la escucha activa y que se dé cuenta qué es lo que está tratando de decir, cómo tú estás analizando su speech, es muy importante. La tercera técnica que te quiero hablar es el lenguaje corporal. Si estás atendiendo al cliente cara a cara, el lenguaje corporal es fundamental. ¿Qué diferencia hace que yo te esté atendiendo así a que yo te atienda así? Cuando tú te acercas a una persona estás mostrando interés. ¿Qué diferencia hay que si yo te estoy atendiendo así, en el cual es una postura de cerramiento a lo que tú me estás contando, tú te vas a sentir como que esta persona en el fondo me está escuchando teóricamente, pero no me está escuchando porque su lenguaje corporal me está diciendo algo diferente? Tenemos que intentar no solo nosotros tener un lenguaje corporal que estemos mostrando que estamos escuchando. Por ejemplo, nos acercamos, le movemos las manos, hacemos símbolos como que estamos captando las cosas, sino que además también estamos leyendo el lenguaje corporal de la persona.
A lo mejor la persona puede tener un tono muy pausado, pero estás viendo que tiene cara enfadada, estás viendo que está cerrada cuando tú le estás explicando algo. Tienes que leer el lenguaje corporal porque en comunicación el lenguaje corporal corresponde un porcentaje mucho más elevado que lo que corresponde el propio mensaje a través de las palabras. Estudia ciertas cosas del lenguaje corporal, hay muchísimos contenidos en internet y con 3 o 4 trucos verás que cambia radicalmente no solo la comunicación que tú emites a través de tu lenguaje corporal, sino la información que tú recibes a través del lenguaje corporal del cliente. Hay muchas personas en atención al cliente que ya tienen mucha experiencia y que según ven entrar un cliente por la puerta y ven cómo se sientan, qué es lo que hacen, qué es lo que miran, dicen, ya sé este cliente por dónde va a venir sus quejas o por dónde va a venir sus reclamos. La siguiente técnica que te quiero hablar Entonces es ahí donde estudiando toda la parte de gesticulación, ¿cierto? Y la expresión corporal es donde vemos cómo están las personas, ¿cierto? Si están felices, si están conformes, si van a hacer un reclamo. Todo se puede percibir a simple vista cuando vemos sus expresiones y sabemos que tienen algo que decir, sea positivo o negativo, pero ya lo sabemos desde antes a través de mirar al cliente, su forma de moverse, de actuar, de gesticulizarse en su cara. Entonces ya sabemos qué es lo que está pasando más o menos sin que el cliente nos hable. Bueno, vamos a mirar. son las llamadas en frío. En las llamadas en frío, la atención y la escucha de las preguntas es muy importante que estés concentrado. Muchas veces cuando alguien te llama y tú le estás atendiendo, o cuando tú llamas a alguien que a lo mejor ha puesto un reclamo en una página web, es muy bueno que tú cierres los ojos para que estés concentrado. Los elementos visuales que tienes a tu alrededor te pueden distraer y tienes que escuchar e intentar visualizar a esa persona de qué manera va a estar. Es decir, si tú estás escuchando a lo mejor a una persona y escuchas los... Esa persona está mascando chicle. Esa persona está mascando chicle. Si está mascando chicle, probablemente no esté totalmente enfadada, ¿no? Una persona que está enfadada se le nota la tensión, ¿no? O sea, tú tienes que intentar imaginarte cómo está esa persona y tú a su vez tienes que estar concentrado porque sabes que es un lenguaje limitante y que la tonalidad influye mucho. ¿La tonalidad qué quiere decir? La tonalidad es cuando cambiamos el tono y para tratar de trasladar un mensaje. Te voy a poner un ejemplo de ventas. No es lo mismo que yo te diga, cómprame este bolígrafo que tiene unas características para pintar muy interesantes porque la punta aguanta hasta 5 días abierta. A que yo te diga, mira, este bolígrafo tiene unas características para pintar muy interesantes. Te cuento una cosa, la punta aguanta hasta 5 veces más, pero no te preocupes que no se lo voy a contar a nadie, ¿ves? Estoy jugando con la tonalidad en este caso y lo de la punta, la parte de la punta, estoy diciéndolo como bajito, como que sea un secreto, para ti atraerte hacia mi mensaje, obligarte a que tú tengas que escucharme, porque es un secreto, es una cosa que no puede salir entre tú y yo. Y te des cuenta que estamos los dos engaged, estamos los dos vinculados en esta conversación, unidos, ¿vale? Pues cuando tú estás atendiendo con una llamada en frío, tienes que pensar lo mismo, tienes que establecer una conexión con esa persona. No puedes ser un robot. Vale, entonces reinicia el ordenador, en caso de una atención al cliente de informática. O no se preocupe que le cambio el billete de su vuelo al día tal. No, hombre, no, son personas, tienen sentimientos. Aprovecha y la tonalidad es tu mayor amigo, es tu mayor cómplice. Si quieres saber más sobre tonalidad en ventas y en atención al cliente, te recomiendo que leas o que escuches el audiolibro de Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street, que se llama The Way of the Wolf. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son los indicadores de escucha. Los indicadores de escucha son indicadores de escucha, es decir, la otra persona yo le tengo que dar un indicador como que estoy escuchando. Cosas como, muy bien, entiendo, perfecto, está claro, ¿me lo puede repetir otra vez? Entonces usted, vale, estamos de acuerdo, procedemos, etcétera, etcétera. Qué importante es esto, porque cuando alguien suelta, tú tienes que pensar que alguien cuando está soltando un problema puede que lo tenga organizado en su mente, pero puede que te esté contando una historia, ¿no? Yo a lo mejor puedo tener un problema con mi vehículo y voy a ver al mecánico,
para poner una reclamación y puede que le cuente una historia muy larga. Pero en el fondo de esa historia, el mecánico lo que quiere extraer es algo que pueda estar directamente vinculado a la falla que ha podido tener el vehículo. Si yo tengo una falla en la transmisión del vehículo, empieza a hacer un ruido o empieza a fallar, a lo mejor el mecánico lo que quiere saber es lo que he estado haciendo con el vehículo, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto? Pues a lo mejor yo le puedo decir que iba por la carretera y de repente ocurrió, pero a lo mejor le puedo decir que iba por la carretera, pero tuve que meterme por un camino de tierra y entonces había un bache y de repente hubo un bache muy hondo y ahí se hundió de un lado, que pudiera ser que ese es el lado afectado, ¿no? Por ese ruido que tiene esa transmisión del vehículo. Pues de todos estos elementos, lo que quiere saber ese mecánico es justo esa parte. Por eso los indicadores de escucha son muy importantes, ¿no? Porque te puede ayudar a orientar, ¿no? Entiendo, ok. Y además puedes decir en este caso, entonces, cuando pilló el bache, ¿a qué velocidad iba? Iba a 5 km por hora, iba un poquito más rápido, etcétera, etcétera. O sea, vas un poco a la otra persona orientándola y diciéndole por dónde tiene que ir. Súper importante, ¿vale? No solo para detectar la causa raíz del problema, sino para que la otra persona se sienta escuchada. El siguiente punto del que te quiero hablar es el eco. Y el eco consiste en hacer una repetición de las cosas que te está diciendo el cliente. Supongamos a lo mejor cuando estamos en un atendimiento de comida rápida. Quiero un Big Mac con patatas, un menú McRoyal y un Sandy. Bien, esa persona que está tomando el pedido lo repite. Entonces usted me ha dicho que quiere un menú de X y Z, un McRoyal y un Sandy. Ok. En el caso de una atención al cliente, de una reclamación propiamente dicha. Entonces usted lo que me está comentando que su teléfono le está fallando a la hora de sacar fotos con mucha luminosidad. ¿Vale? O se le ha roto, entonces usted me comenta que se le ha roto la camiseta cuando estaba haciendo deporte, justo cuando estaba lanzando la pelota para hacer un saque. De tal modo que a lo mejor en ese estiramiento es cuando ha estirado la prenda y aquí es donde se la ha rajado. Vale, el eco hace que la otra persona lo entienda y que la persona se quede tranquila diciendo lo ha captado correctamente, ha captado la esencia de mi mensaje, lo que realmente está ocurriendo. Porque probablemente te haya contado una historia un poco larga para contextualizarte. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el parafraseo, es decir, decir lo que el cliente está transmitiendo de una manera distinta. A lo mejor el cliente está comentando una historia un poquito larga y al final tú parafraseas. Por ejemplo, es decir, lo que usted quiere es... Aquí nos damos cuenta, ¿sí? Aquí nos damos cuenta de la importancia de la comunicación asertiva. Entonces, la gesticulación habla mucho, la forma, la actitud que yo tomo ante una conversación con el cliente, dice mucho que ver de mí y también dice si sí le estoy poniendo cuidado o no al cliente, ¿sí? En este caso hablando del cliente, pero esto aplica en todas las conversaciones con las personas, ¿cierto? Estamos mirando, los demás están percibiendo si yo realmente le estoy poniendo cuidado o no. Y más en una conversación con el cliente donde él pues está manifestando todas sus necesidades y los requerimientos en un producto. Bueno. Es pagar ahora el 50% y luego recibir la mercancía y pagar el siguiente 50% restante una vez recibido el producto y que estuviera comprobado por usted, ¿verdad? Bien, puede ser que el cliente haya dado una vuelta, pues lo que quiere conseguir es algo de la empresa, ¿vale? No en ese mal sentido, sino que quiere estar, de alguna manera estaba tanteando a la otra persona al lado del teléfono o a la otra persona que tiene enfrente y al final la otra persona ha captado lo que realmente quiere el cliente y le parafrasea lo que quiere, ¿vale? O también en el caso de una descripción de un problema, ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos estado hablando de que alguien con su vehículo pues haya metido la rueda en un bache y se ha estropeado algo relacionado con la transmisión. El parafraseo puede ser. Entonces usted lo que quiere es que le revisemos este punto porque se ha metido en un bache y ahí es posible que se haya podido sufrir la transmisión, ¿verdad? Vale, después de toda la historia lo parafraseo y es como la clave de esto que es el problema en sí que estamos atendiendo.
El último punto que te quiero comentar sobre la escucha es el resumen. Fíjate que el resumen es obviamente más extenso que el parafraseo, pero también es importante que lo apliques en aquellos momentos en los cuales tú quieres hacer ver al cliente que has entendido el contexto y que has entendido la clave. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un médico, porque yo tengo a lo mejor un dolor estomacal, puede que este dolor estomacal sea un poco diferente de otros dolores estomacales que haya podido parecer. Entonces, el contexto es muy importante. Es decir, doctor, me duele el estómago, tengo una especie de acidez desde hace varios días y yo creo que pudiera ser porque hace 4 días fue el aniversario de mi esposa, pero bueno, como en cualquier aniversario, pues al final tomas una copita de champán, pero en este caso es un poco distinto porque también, aparte de los aperitivos y la comida, que siempre es un poco copiosa, la noche anterior hicimos un postre y ese postre, la leche, pues parecía que no estaba del todo bien y yo creo que desde la mañana siguiente que tomamos ese postre me estaba sintiendo un poco mal y luego ese mismo día fue cuando tuve el aniversario. Me da la sensación de que no es un dolor estomacal normal, sino que es una pequeña intoxicación que, unido a un empacho de una comida de cumpleaños, pues puede que haya hecho que haya algo más. Vale, parece que es un poco largo, pero sí me puede ayudar de cara a que yo transmita esa situación a ese doctor, y si ese doctor me hace un resumen, yo me puedo quedar tranquilo. En el sentido que yo no quiero que el doctor me esté diciendo algo que es, vale, tómate estas pastillas para la acidez de estómago y punto. No quiero que me den la píldora de siempre, no quiero que me den la solución de siempre. Es algo importante para mí. Entonces, el resumen funciona en estos casos, a lo mejor en los casos médicos, pero también funciona en los casos de una incidencia con un computador, de una incidencia con una cámara de fotos, o con una incidencia con el uso de un programa informático, o una incidencia con el uso de una prenda, algo donde el contexto tenga bastante importancia. Luego, es una técnica no solo para aclarar cuál es la causa raíz, quizás, pero también de escucha y para hacer que se tranquilice la otra parte. He entendido todo lo que me has querido comentar, tranquilo que estamos en ello. Bien, vamos a la siguiente parte de las técnicas, que son las preguntas, ¿vale? Y aquí tenemos 5 tipos de preguntas muy interesantes y que hay que aplicarles en distintas circunstancias. La primera es el tipo de las preguntas abiertas, y son preguntas para intentar trasladar la responsabilidad a la otra persona para que a nosotros nos diga exactamente qué es lo que quiere, ¿vale? Por ejemplo, un cliente nos está pidiendo a lo mejor unos materiales para hacer una obra, ¿vale? Pero no sabe exactamente qué materiales quiere. Entonces nos comenta un poco su contexto y quiere hacer a lo mejor una caseta, pero que sea insonorizada para trabajar en el exterior, haciendo ruido, pero sin tener que gastar mucho dinero. Entonces la pregunta podría ser, entonces lo que usted quiere, un cuarto insonorizado, pero a su vez que sea de bajo coste, ¿verdad? Bien, al hacer la pregunta abierta ya le estás ubicando a esta persona de estar en este lugar a estar en este lugar. Ya le estás dando un cierre alrededor y esa persona lo que se da cuenta es que tú has entendido más o menos cuál es su problema y aparte se lo estás confirmando. Porque muchas veces el cliente lo que está buscando es, de una manera inconsciente, tantearte a ver si realmente sabes de lo que estás hablando. En nuestro caso, que somos consultores y también hacemos software, muchas veces nos hacen preguntas para ver si realmente sabemos lo que sabemos, ¿no? Porque te pueden pedir, bueno, en realidad lo que quiero es que mis prospectos o mis oportunidades, cuando las cree, pues pueda comunicar esto a mis colaboradores para tener, digamos, una organización dentro de la parte comercial. Entonces la pregunta abierta sería, entonces lo que usted quiere que enviemos notificaciones a las partes involucradas dentro de su departamento según el estado de la oportunidad de negocio, ¿verdad? Y la otra persona se queda diciendo, lo ha entendido, esta es mi empresa. Por lo tanto es muy importante las preguntas abiertas, porque lo que estás haciendo es confirmarle a esa persona que sabes de tu trabajo y le estás trasladando la responsabilidad que termine de definirte exactamente lo que quiere, pero que no te preocupes, que lo que tú quieres sí tiene un nombre y unos apellidos, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas es al revés, es cuando tú estás delimitando, ¿vale? Le estás dando una respuesta de un sí o un no, ¿vale? ¿Por qué es importante las preguntas cerradas? Porque esto
te da la sensación de autoridad. Muchas veces todo esto, como puedes ver, todas estas técnicas que estamos viendo son unas técnicas un poco, digamos, de tanteo, ¿no? Entonces tú tienes que leer a la otra persona un poquito y no te preocupes, con el paso del tiempo, según vayas teniendo interacciones con los clientes, ¿sabes lo que vas a empezar a ver? Patrones, clientes que funcionan de una misma manera. Casi todos funcionan de esta manera y las preguntas que suelen hacer son estas y estas. Por eso es muy importante también tener una sección de las FAQs, las Frequent Asked Questions, es decir, las cosas frecuentes que te suelen preguntar. Pero tú vas a saber qué es lo que están haciendo normalmente. Entonces, una pregunta cerrada es muy importante. Por ejemplo, un cliente te está viniendo con un problema que pueda ser en su computadora, en el caso que vendas computadoras, ¿no? No le está funcionando bien los gráficos, la pantalla se le está viendo como de colores raros, ¿no? Entonces la pregunta cerrada puede ser, entonces realmente desde que enciendes la computadora la pantalla se te ve en colores en colores verdosos, como si no tuviese del todo color, ¿verdad? Bueno, es una pregunta cerrada, podrías haberle dicho sí o no. O tu pantalla se está viendo verde o el color verde no se suele ver en la pantalla, ¿sí o no? Entonces ahí es donde tú le guías, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo con esto de las preguntas cerradas? Le estás haciendo ver a la otra persona que realmente ya estás ubicando su problema en una circunstancia que ya conoces, porque ya te ha ocurrido muchas veces. Y entonces te puede dar cierta tranquilidad a ti como cliente, como consumidor, de que este problema que yo tengo es un problema común y por lo tanto intuyo que habrá una solución común y que será solucionable. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas orientadas. Y las preguntas orientadas es un recurso muy interesante cuando tú quieres delimitar una oferta o una solución que le puedas dar al cliente a un problema. Vamos a ponernos en el caso de una tienda de computadoras. El cliente puede decir, yo quiero una computadora pues que me sirva para navegar por internet, que me sirva para que trabajen mis empleados por la oficina y también mis empleados ven cosas de formación y eventualmente realizan sus vídeos formativos, ¿vale? Tú puedes hacer aquí una pregunta orientada, porque el cliente te va a decir, dame lo mejor, pero que sea lo más barato, ¿no? Lo que siempre pregunta el cliente. Entonces tú le puedes orientar para que el cliente se dé cuenta de tu profesionalidad, de lo que tú sabes y se quede tranquilo. Le puedes decir cosas como, ¿te preocupa más el tema económico a corto plazo o te preocupa más el tema económico en el largo plazo? O sea, porque ahora sí, y le dices, me explico. Tú puedes comprar este equipo que es más caro, pero te va a durar más tiempo y me has dicho que estás haciendo algo de edición de vídeo, entonces este tiene una tarjeta gráfica mucho más avanzada que este otro. Y yo creo que esta tarjeta gráfica, viendo cómo ha evolucionado las tarjetas gráficas en los últimos años, te puede durar perfectamente 7 u 8 años y no vas a tener que reemplazar el equipo. Si por el contrario no tienes claro qué es lo que va a hacer tu equipo en referencia a la producción de contenidos, lo que te recomiendo es este otro equipo que es mucho más barato que el otro porque la tarjeta gráfica es mucho menos potente. Eso sí, no te va a servir para producir. Te pregunto, ¿crees que vas a estar produciendo muchos contenidos de vídeo o es algo eventual? Y te puede decir la persona, bueno, es algo eventual. Entonces yo te recomiendo que te lleves 2 computadoras de este estilo, ¿vale? Que te va a trabajar perfectamente para lo que necesitas y otra que esté un poco más enfocada en el desarrollo y la edición de vídeo. Como puedes ver, en estas preguntas orientadas el cliente parte de esta situación y tú le estás llevando, según sus circunstancias, que las delimitas con las preguntas orientadas hacia una solución concreta y específica. ¿Qué efecto da en el cliente? Bueno, pues tú te lo puedes imaginar. Estas personas son profesionales y me están dando la mejor solución posible para el presupuesto del que yo dispongo basado en las circunstancias que yo tengo. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas de la aprobación. Las preguntas de la aprobación consisten de alguna manera en una especie de contrato verbal que se hace con el cliente en el que estás atendiendo, sea una atención al cliente basado en un pedido o sea una atención al cliente basado en una incidencia. Por ejemplo, si es basado en un pedido, podría ser preguntas como ¿le parece bien que le entreguemos su pedido el próximo martes entre las 11 y la 1 de la tarde? Bueno, está bien, es una pregunta de aprobación. Sí, gracias. O otra pregunta de aprobación, en caso de atención al cliente, ¿le parece bien que le cambiemos su franela por franela de este material y que usted pague la diferencia? En el caso que haya que pagar una diferencia. O en el caso de una agencia de viajes, la pregunta de aprobación pues es, entonces ¿le parece correcto que le cambie el billete para estas fechas porque me comenta que no está seguro de cuándo puede volar? Podría ser, etcétera, 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 etcétera. También es parecido a el parafraseo, el resumen y el eco, pero en este caso estamos haciendo preguntas. Muchas veces el cliente, todas estas técnicas que son preguntas, el cliente
no tiene cerradas las cosas y los casos hay que cerrarlos. Entonces, cuando tú haces preguntas vas cerrando ese caso hasta dar una solución concreta. Al final se trata que el cliente se sienta que ha sido escuchado, que ha sido atendido y que tú como profesional le has conseguido discernir la solución dentro de todas las posibilidades. Finalmente, la última técnica a la que te quiero hablar son las preguntas de clarificación. Estas preguntas son las que hacen ver al cliente que tú tienes las cosas claras con respecto a lo que te ha estado comentando. Por ejemplo, ¿desea usted que le enviemos el pedido a su almacén central o quiere el almacén regional? ¿Desea usted que le cambiemos el billete de avión para estas fechas o para estas otras fechas? ¿Desea usted que Es decir, punto inicial de la atención al cliente, la historia, las preguntas, la escucha las preguntas, vamos ubicando y podemos hacer preguntas a lo largo del camino de clarificación para que la persona vea que estamos escuchando, que conocemos nuestras alternativas y que el cliente es el que nos tiene que guiar para darnos una solución. Además de ello, te quitas un poco la responsabilidad porque le estás pidiendo al cliente que clarifique qué es lo que quiere exactamente. De tal manera que al final, cuando le hagas un resumen, entonces usted lo que quiere es pim. Es decir, no tiene por qué ir la escucha primero y las preguntas después. Puedes intercalar preguntas y escuchas. En este caso, una pregunta de clarificación es: ¿desea usted que le enviemos el pedido, en el caso que nos haya hecho un pedido, a este almacén o este otro almacén? No, quiero que me envíen al almacén regional de Mérida. Vale, pues entonces al final pues será un resumen. Bien, entonces lo que hemos visto es que usted ha tenido el problema con este pedido, se lo vamos a reemplazar por este otro porque las características son un poco diferentes y le viene mejor para su empresa, y nos ha comentado que prefiere que el pedido se lo enviemos a Mérida. ¿Correcto? Sí, procedemos a ejecutar lo que usted nos ha solicitado. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Veis? Hemos mezclado preguntas y escucha dentro de una conversación y hemos atendido al cliente de una manera 10 estrellas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, danos No me acuerdo si esto ya se lo... Anteriormente les mencionaba que no importa si tienen un... Bueno, lo importante de este video es aprender a preguntar y aprender a escuchar, que es lo que se ha trabajado toda la semana en la comunicación, ¿no? La comunicación asertiva y sobre todo la empatía con el cliente. Entonces, cuando aprendemos a escuchar es porque estamos siendo empáticos con ellos, porque nos interesa lo que ellos necesitan, nos interesa lo que la otra persona tiene, ¿cierto? Necesita o requiere, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, al darle importancia a sus asuntos, entonces vamos a poder hacer las preguntas adecuadas según la situación de cada cliente. Entonces, esas preguntas que estaba diciendo David, esas preguntas se hacen más que todo para los cierres, ¿sí? Para los cierres de venta. Entonces ahí es donde se ratifica dónde quiere el cliente la mercancía, si quiere la amarilla o si quiere el azul, si quiere, por decir algo, que el pedido se lo envíen a la oficina o a la casa o a la bodega. Y todo esto ratifica que realmente el cliente quiere el producto, que sí está interesado y que lo único que hay que hacer es estar atento a esas necesidades, a esa comunicación, ¿sí? Y eso mismo pasa con la comunicación diariamente con las personas que pues tenemos contacto, ¿sí? A veces nos alteramos, tal vez ya porque conocemos a las personas, nos alteramos fácilmente y rápido, ¿sí? Porque como las conocemos, asumimos lo que ellas están diciendo y de una vez entonces ya estamos a la defensiva con las personas. No debemos hacer eso más, ¿sí? Debemos aprender a escuchar, aunque sepamos para dónde va la persona, debemos ser tener inteligencia emocional, aprender a escuchar
y en el transcurso de que yo voy escuchando y sé para dónde va la persona, también yo tengo una inteligencia adecuada donde voy a organizar mis ideas y voy a sacar preguntas que le ayuden a comprender tal vez que no es así la situación o que le ayuden a ver de alguna manera las cosas a estas personas, ¿sí? Eh, Ese es todo el material del día de hoy. No sé si falte alguno, creo que no, ya lo vimos todo, pero hoy vamos a ver un video, un último video que es más que todo donde se rescatan las habilidades de las personas. A veces nosotros, como seres humanos, eh, ¿qué digo yo? Como seres humanos que fallamos, ¿sí? Y no fallamos con los demás, fallamos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nos hacemos, digamos, víctimas de algunas situaciones. Por ejemplo, eh, sin quererlo, obviamente. Todo eso lo hacemos de acuerdo a lo que nos va pasando, sin darnos cuenta, vamos cayendo en un papel de víctima sin querer, y es a través de las situaciones que pasan. Pero cuando nos damos cuenta que esa no es la solución, cuando algo nos muestra que tenemos que trascender y que mirar diferente en nuestra vida, que si algo nos pasó realmente negativo, podemos convertirlo en positivo, que las cosas que tenemos, tal vez la familia, los hijos, el esposo, los padres o la esposa, bueno, lo que tengamos en nuestra vida, debemos ser agradecidos por tenerlo y a veces no nos damos cuenta del valor que tienen las personas o las cosas, por ejemplo, una casa, un techo, no sé, alimento todos los días, la salud. Y a veces no nos damos cuenta de estas bendiciones porque estamos tan enfocados en lo que nos falta que lo que tenemos no es nada, no es suficiente y no digamos que no le ponemos ni cuidado. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hacer una lista de 10 cosas, de 10 situaciones, cosas, personas por las cuales nosotros estemos agradecidos en nuestra vida. Vamos a tener un papel, una hoja, un lápiz o un esfero y van a escribir 10 cosas por las que ustedes están agradecidos. Pueden ser 10 personas o entre cosas, personas y además, pues bendiciones de su parte, de su vida, ¿sí? Y les voy a dar 3 minutos. Yo creo que sí, ¿cierto? ¿O no? O bueno, 4, hasta las 3:11 van a escribir esas 10 cosas por las cuales ustedes deben estar agradecidos el día de hoy. Porque la idea es que cada día que tú te despiertes, que abras tus ojos, puedas dar gracias por poderlos abrir, porque es un día nuevo para ti, porque es una oportunidad más de vivir. Pero a veces pensamos que es un delirio, que es un karma, que es una pesadilla y que no quisieran existir. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, en ese orden de ideas, pues obvio, se derrumba el mundo encima de nosotros cuando pensamos de una manera negativa. Pero cuando abrimos los ojos y decimos, gracias, gracias por poder abrir mis ojos, y muevo mis pies, muevo mi cuerpo y digo, wow, gracias por poder moverme, ¿cierto? Por poder levantarme a seguir, por poder ver a mis hijos, a mi esposo, a mi familia. ¿Mm? Gracias por poder tener la capacidad de salir a la calle. En el trayecto de cuando terminamos la clase, ahorita a empezarla, tembló. No sé si ustedes vieron, sintieron o sabían esto. No sé si lo saben. Señora profe, qué pena. No sé si ustedes saben que tembló. Sí, señora, fue muy fuerte. Sí, señora. Exactamente, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos exentos de que hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Y a veces no nos damos cuenta de la bendición tan grande que es poder abrir nuestros ojos y seguir vivos. Porque cada día que pasa es un día menos de nuestra vida. ¿Sabían eso? No quiero ser pesimista con esto, lo único que quiero es que vean que tienen una gran oportunidad de vida,
¿sí? Una gran oportunidad de salir adelante, de surgir y de cambiar. Y que Es un día menos, no un día más, profe. Bueno, señora, un día menos de vida, pero un día más de experiencia, ¿sí? Bueno, gracias, Marta. Entonces, realmente tenemos que mirar que la vida tiene sentido y tiene valor, ¿sí? Y tenemos que mirar que nosotros tenemos que rescatar eso y ser felices con lo que tenemos. Entonces debemos apartar todas esas cosas negativas que nos hacen ver la vida como si fuera difícil, pero que la vida no es difícil. Sí trae retos, dificultades, es decir, a través de las vivencias, pero a la medida que yo actúe de una forma inteligente, asertiva, entonces pues obviamente voy a salir triunfante, voy a salir tranquila, voy a hacer las cosas bien, voy a actuar y a accionar todo lo que sea necesario por lograr los objetivos que tengo, ¿sí? Pero es a través de mi sentir, de mis emociones, de mis pensamientos. ¿Mm? Entonces, ya voy a darles 3 minutos para que puedan hacer esa lista. No sé si ya la lleven en 5, pero entonces avancen, por favor. Bueno, ¿cómo les fue con la lista? ¿Ya la tienen? Solo son 10 cosas. Leslie. Profe, pues hasta ahora voy 5. Wow, en serio. Y Marta, ¿cómo vas con tu lista? Ya casi, dame un segundo. Bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Listo? O vemos el video y luego hacemos lo de las... Bueno, ¿cómo te fue, Marta? Di las que tengas, tranquila. Bueno, listo, sí, señora. Bueno, 10 cosas por las cuales estoy agradecida. La primera, que todos los días me levanto y digo, pues por mi madre. La segunda, por mi vida. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por ella, pues yo no estaba. La tercera, porque no me falta nada, gracias a Dios. Escucho, veo, tengo mis brazos, tengo mis manos. Sí, eso es algo que a veces no valoramos. La tercera, por mi salud. Perdón, la cuarta. La otra, por mí, porque a veces nosotros nos dejamos de últimas, ¿sí? Primero todos los demás y de últimas para nosotros no. Entonces, a ver, con muchas cosas he tratado de darme cuenta de que todo es importante, pero más importante somos nosotros, ¿sí? O sea, en el caso mío, ¿no? Porque a veces no sacamos ese tiempo para nosotros y yo le doy gracias a Dios por mí, porque he aprendido a que yo, a pensar en mí, en lo que siento, en lo que quiero y en lo que puedo hacer, ¿sí? Sin dejar aparte a nadie ni a nada. Doy gracias por mi esposo, por mi papá, por mi comida y por mi casa. Eso, muy bien, muchas gracias, Marta. Sí, señor. Ahora, Leslie.
Bueno, profe, yo puse por un día más de vida, por mi familia, por mi salud y la de mi familia, por un techo, por una cama, por el alimento, por servirle a Dios, por mis amigos, por mis estudios y por mis mascotas. Muy bien. Entonces, la invitación es a que mañana o cada día ustedes se den cuenta, adicional a esas bendiciones que hoy tienen y por las cuales dan gracias, mañana miren otras, cuáles serían. Entonces, que puedan numerarlas. Y así sucesivamente. Las bendiciones son infinitas y a veces para nosotros son finitas porque no alcanzamos a ver la dimensión de realmente lo que es nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a mirar el video. No sé si ustedes ya lo han visto. Se llama El Circo de las Mariposas. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguna de las dos? No, señora. No, ¿No? señora. Ok. Ahí se va a rescatar lo importante, la importancia de rescatarme a mí mismo y darme valor, el valor que yo tengo. Porque a veces, como pienso que no valgo, pienso que tengo que victimizarme para que los demás me vean de pronto de una manera con pesar y como que de esa manera. Así no, ¿sí? Así no es la forma y tenemos que descubrirnos a nosotros mismos y ver que tenemos muchos talentos, cualidades, habilidades que nos sacan adelante y que no necesitamos de nadie, que somos capaces de ser autosuficientes nosotras solas sin necesidad de nadie. Pero tenemos que calmarnos porque en la desesperación no hay revelación, no hay sabiduría y no hay entendimiento. Entonces vamos a ver el video. Y pues este video tampoco tiene derecho, digamos que tiene... Que todo se puede hacer y que es un gran ejemplo para todos. Así es, Marta, muchas gracias. Y Leslie. Bueno, profe, que a veces nosotros nos creemos lo que las demás personas nos dicen y tenemos miedo de llegar a hacer algo, o sea, intentar hacer algo, ya que pues nos han dicho, no, como usted no puede, usted, entonces nos creamos como esa mentalidad de que no, nosotros no podemos, hasta que, bueno, llega alguien o algo en alguna ocasión donde nos hace intentarlo y ahí es donde podemos ver que sí somos capaces y que fuimos creados para grandes cosas y que, y que no sé, bueno, que a pesar de que, bueno, en el momento en el que, por ejemplo, cuando él se sintió que él no podía más, que estaba solo, fue donde él más demostró que él sí iba a poder y ahí fue donde sacó todas sus fuerzas. Y pues, Exacto. Así es. Sí, En los momentos más difíciles es donde podemos surgir, ¿sí? Y bueno, en este caso él no, pues digamos que podría pensar que no podía, porque pobrecito, no tiene pies, no tiene brazos, ¿cierto? No se puede mover, no tiene las mismas condiciones de nosotros, ¿cierto? Y de pronto él pensaría de esa manera, ¿sí? Antes de. Pero cuando de alguna manera las experiencias y las personas con que se encontró le ayudaron a ver que él era muy valioso y que realmente podía solo sin nadie. Y en la vida real, Nick, se llama Nick, este caballero, en la vida real, él tiene su hogar, tiene 2 hijos, tiene su esposa, es conferencista, es profesional y, y él pues enseña mucho en las conferencias a las personas para que pierdan el miedo y para que rescaten su valor personal, ¿sí? Entonces, pues es eso, es rescatarnos a nosotros mismos y salir adelante. Entonces, pues esa era la clase de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido mucho. Y pues bueno, nos vemos mañana en la clase, en la última clase de la semana para seguir con nuestro tema del día 5. Bueno, entonces, feliz tarde y nos vemos mañana.
Gracias, profe. Feliz tarde. Bueno, Profe, muchísimas gracias. que estés muy bien, Marta, gracias.